Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Tatiana Michelle Gómez Hurtado y el día de hoy vamos a hablar de las complicaciones que se pueden dar en un paciente que entra a la unidad de terapia intensiva. Antes de empezar con el tema, quiero mostrar estos datos, que uno de ellos es que cerca de 5 millones de personas en Estados Unidos son ingresados en unidades de terapia intensiva, de los cuales 500,000, que es el 10%, mueren anualmente. La inmensa mayoría de estas muertes se deben a la gravedad de su condición. Sin embargo, un porcentaje no despreciable fallece o es severamente dañado por errores que pudieron evitarse. Y un porcentaje mayor está dado por las complicaciones. Se dice que cerca del 20% afecta al sistema respiratorio, 15% se deben a infecciones, 12% al aparato cardiovascular, 9% a daños en piel y tejidos blandos y el 45% de estos eventos adversos serían prevenibles. Los pacientes de terapia intensiva presentan un alto riesgo de complicaciones, debido primero a la severidad de su condición clínica, segundo a la naturaleza compleja e invasiva de los tratamientos y al uso de medicación y tecnologías que pueden tener muchos beneficios como también riesgos. Las complicaciones incluyen aquellas vinculadas a la realización de procedimientos invasivos, neumonías asociadas al respirador, infecciones asociadas a catéteres y úlceras de decúbito, y los errores de medicación y omisión de terapias van a jugar un papel muy importante en los daños que se pueden ocasionar a estos pacientes. Antes de pasar a las complicaciones como tal, es importante mencionar que en la unidad de terapia intensiva pueden existir errores que nos pueden llevar a una complicación, las cuales, como dije anteriormente en los porcentajes, pueden ser evitadas. Entre ellas podemos mencionar a los errores vinculados a la medicación. Se dice que estos son cerca del 60%. Y estos pueden ser error en la dosis, error en la vía de administración, órdenes duplicadas, omisión o discontinuar cuando está indicado algún tratamiento. Otro punto importante son los errores vinculados a la comunicación y a la transferencia de información entre médicos, enfermeras y el resto del equipo de salud. Estos errores pueden ir desde prescripciones incompletas o ilegibles o por órdenes que simplemente son verbales y no se las entiende en su totalidad. Después están los errores vinculados a la falta de precauciones y al incumplimiento de protocolos para evitar daños. En este podemos citar como ejemplo las infecciones hospitalarias, las infecciones del torrente sanguíneo, que son originadas en vías centrales, y las neumonías que se asocian al uso de respiradores. Algo importante de resaltar es que las infecciones de vías centrales son tan comunes que son vistas como complicaciones rutinarias inevitables, cuando esto no debería ser así. Dos factores muy importantes son el factor humano y el factor tecnológico. Dentro del factor humano, dada la típica inestabilidad de estos pacientes y las complejas y exigentes tareas que deben llevar a cabo los médicos y las enfermeras, no llama la atención que el índice de errores observados en estas unidades sea mayor que en otras áreas. Las consecuencias de estas equivocaciones suelen ser muy severas y como ejemplo de errores humanos podemos decir que existen las fallas en los goteos intravenosos, hay errores en la medicación, confusiones en las muestras de laboratorio. Dentro de los factores tecnológicos, sabemos que las más frecuentes pueden ser las desconexiones en el circuito de asistencia respiratoria mecánica, monitores que accidentalmente se ponen en el modo stand-by, alarmas mal configuradas
para la situación o escenario clínico. Y esto ocurre principalmente porque, como sabemos, dentro de la unidad de terapia intensiva hay aparatos desde muy simples a muy complejos. Entonces, esto puede generar cierta confusión y serios problemas en el personal. Por eso es importante que el personal conozca el funcionamiento de todos estos dispositivos. Ahora sí, entrando dentro de las complicaciones como tal, tenemos a la insuficiencia renal aguda, que llegaría a ser la más frecuente, seguida del hilio paralítico y de los desequilibrios hidrominerales y ácido base. Después tenemos el shock cardiogénico, el shock séptico, la bronconeumonía. Tenemos el tromboembolismo pulmonar, que llega a ser una causa frecuente de muerte en esta unidad, los abscesos intraabdominales y por último la falla multiorgánica. Un punto importante que también debemos saber es cuáles son las causas más comunes para que exista una reintervención, donde dentro de las más importantes podemos mencionar la dehiscencia de sutura, el absceso intraabdominal, la obstrucción intestinal, la fístula de intestino delgado, la necrosis de yeyuno y por último la pancreatitis necrotizante. Aquí les dejo un resumen de recomendaciones para la seguridad del paciente de terapia intensiva, que pienso que es muy importante que las conozcamos para evitar las complicaciones ya mencionadas. Ahora voy a resaltar 5 hechos importantes que nos van a ayudar para reforzar el tema y para que nos quede más claro cuáles son las complicaciones que tenemos que recordar. 1, tenemos que las complicaciones de mayor frecuencia son la insuficiencia renal aguda, el hilio paralítico, el shock séptico y el tromboembolismo. 2, tenemos que la principal causa de ingreso a la unidad de terapia intensiva es el posoperatorio programado. 3, tenemos que las reintervenciones se deben mayormente a la dehiscencia de sutura intestinal y al absceso intraabdominal, siendo estas dos las más frecuentes. 4, tenemos que los pacientes reintervenidos tienen una supervivencia mucho menor a los que no la necesitan. Y 5, pero no menos importante, tenemos que entender que para que las complicaciones en la unidad de terapia intensiva sean menores, se requiere que todos los miembros del equipo de salud comprendan la importancia de su trabajo, sabiendo qué debe hacer cada uno diariamente para proporcionar la mejor atención al paciente. Creo que más allá de conocer las complicaciones, es importante saber qué cosas nos llevan a ellas y también qué cosas se pueden evitar para disminuir estas complicaciones. Y para finalizar, dejo esta frase que es: en terapia intensiva el esfuerzo diario de todos marca la diferencia. Espero que el video haya sido de utilidad. No olviden suscribirse y darle like. Gracias.